Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora vamos a hablar en esta clase acerca de lo que es el ARN, ¿de acuerdo? En la clase anterior, en la clase 2 acerca del ADN, aprendimos que ciertos elementos, ciertas características, aprendimos que lo que es la célula es la parte más pequeña de los seres vivos. Vimos que dentro de la célula vamos a encontrar lo que es el núcleo y dentro del núcleo vamos a encontrar lo que es el ADN. El ADN es la estructura que tiene la información de cómo somos, ¿de acuerdo? Es nuestro código. Gracias a este código es que existimos, ¿de acuerdo? El ADN también es llamado ácido desoxirribonucleico y el ADN, repito, es el código acerca de nuestra información del cómo somos, ¿de acuerdo? Bueno, vimos que el ADN está formado por un fosfato, sí, lo que es la desoxirribosa, que son 5 carbonos unidos, más 4 bases nitrogenadas, y las 4 bases nitrogenadas puede ser la fusión de adenina con tiamina o la fusión de guanina con citosina, ¿de acuerdo? Esto es lo correcto, esto es una persona sana y que su código genético es el adecuado. Pero también podemos tener códigos donde puedan estar alterados, podemos tener adenina con citosina. Esta fusión es una anomalía, es algo anormal, fuera de lo común, y esto nos genera una mutación. Las mutaciones comúnmente son malas, ¿de acuerdo? Entonces, pues podría ser una mutación. Bueno, también vimos que las adeninas y las guaninas son hermanas, ¿de acuerdo? Y las vamos a llamar purinas, ¿de acuerdo? Y vimos que la tiamina y la citosina son hermanos y los vamos a llamar pirimidinas, ¿de acuerdo? Entonces, el hermano tiamina se enamora de la hermana adenina y empiezan a andar, ¿de acuerdo? Y el hermano citosina se enamora de la hermana guanina y empiezan a andar, ¿de acuerdo? Pues forman esa bonita familia. Esto es lo adecuado, que es lo de acá arriba, ¿de acuerdo? Dejen, les pongo en la imagen, perdón. También vimos la estructura del ADN. Vimos que esto es el ADN. El ADN se forma por dos hélices. Estas hélices son los fosfatos que ya mencionamos. Fosfatos con 5 carbonos. La unión de ese fosfato con esos 5 carbonos hacen lo que es esta estructura de hélice, ¿de acuerdo? Y el ADN está formado por una doble hélice. Esta es la estructura del ADN. Entonces está formado por una doble hélice. De la unión, bueno, más bien de estas hélices salen diferentes elementos. Sale lo que es la guanina, la tiamina, lo que son las bases nitrogenadas. ¿De acuerdo? La fórmula que les di acá esta parte de aquí, esta formulita, es lo mismo que decir esto de acá, que decir esto de la imagen, esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que esto es una hélice y vamos a tener dos hélices, una, dos. Vamos a tener que las hélices están hechas de fosfatos con carbono, ¿de acuerdo? Con 5 carbonos. Y vamos a ver que cada hélice va a estar unida por lo que son citosinas, guaninas, adeninas y tiaminas. Estas son las bases nitrogenadas, ¿de acuerdo? Y aprendimos que lo que es, por ejemplo, aquí tenemos adenina, está unido a timina, ¿de acuerdo? Aquí vemos la timina. Y según lo que vimos acá, adenina con timina, aquí dice tiamina, perdón, adenina con timina es lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo correcto, adenina con timina, y lo vemos aquí. Vamos a ver que la citosina está unida a la guanina, aquí está unida, aquí está unida, aquí está unida, y vemos que citosina con guanina es lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, esta imagen es lo mismo que decir esto. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que son el ARN. El ARN es una hélice del ADN, ¿de acuerdo? Como lo podemos ver en esta imagen. Entonces, esto también se puede ver aquí. Cuando el ADN se replica, sale lo que es el ARN, es decir, cuando formamos un nuevo ADN, sale lo que es el ARN, que es este de aquí.
La función del ARN va a ser generar proteínas. Esto es lo más importante del ARN. Al igual que en la clase del día anterior, vamos a ver las reglas de qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Nos dice que vamos a leer la página 4, donde nos habla acerca del ARN. ¿De acuerdo? Vamos a leer la página 4 y vamos a ver estos dos videos. ¿De acuerdo? Leo las páginas, veo estos dos videos y enseguida ven esta clase que les estoy grabando. Deben de llevar ese orden. Cuando hayan terminado de hacer esos tres elementos, perdón, ahora sí ya podrán contestar el cuestionario. ¿De acuerdo? Entonces les pido ver la clase para poder trabajar. Esto en conjunto va a poder explicar o dar a entender el tema de manera más simple. Otro ejemplo de esto es con esta imagen. Vemos que el ADN es lo que piensa, es la idea, ¿de acuerdo? Es quien da la orden. El ARN sería la ejecución, el acto, el hacerlo. Entonces él lo piensa, él lo hace y ¿qué es lo que produce? Cuando se pone a trabajar y termina de trabajar, produce libros, produce un trabajo. Es lo mismo, el ADN lo piensa, el ARN lo trabaja y termina generando lo que son las proteínas. Y bueno, ¿por qué es importante las proteínas? Va a haber tres elementos importantes dentro de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Unas son las proteínas, otros son los carbohidratos y otros son los lípidos. Principalmente las proteínas nos ayudan a obtener, a generar o a desarrollar ciertas características de nuestro cuerpo. Principalmente lo que son las proteínas los vamos a encontrar, por ejemplo, con el músculo. Las proteínas aparecen para generar nuevo músculo. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, va a generar proteínas para desarrollar el cuerpo del bebé. ¿De acuerdo? Ese cuerpo del bebé es gracias a la generación de esas proteínas. Es decir, hagan de cuenta que las proteínas va a ser la masita con la que están haciendo el muñequito. Entonces, las proteínas es la carnita de ese futuro bebé. Entonces, una mujer embarazada, por ejemplo, genera muchas proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetirles. Hay tres elementos importantes dentro del cuerpo. ¿De acuerdo? Son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, yo les mencionaba acerca de la función de las proteínas. Les decía que las proteínas son una especie de estructura que nos ayuda a poder generar músculo. También nos va a ayudar al transporte de algunas sustancias e igual nos va a ayudar a generar energía. Entonces las proteínas son sumamente importantes en el cuerpo, por eso necesitamos que alguien las haga. ¿Y quién las va a hacer? Lo que es el ARN, ¿de acuerdo? O RNA, cualquiera de los dos es correcto. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo hace? Para poder llevar a cabo este trabajo, lo que hace el RN o el RNA es conjugarse con otros elementos. Del ADN solamente tenemos uno, pero de lo que es el ARN vamos a tener ARN mensajero, ARN ribosómico, ARN de transferencia, ARN nuclear. Son los 4 tipos de ARN. En su guía vienen, me parece que 3. En los videos van a ver el cuarto ARN. Repito, tienen que ver los videos para que entiendan cómo funciona esto. ¿De acuerdo? Ahora, va a haber diferencias entre lo que es el ARN y el ADN. ¿De acuerdo? Primera diferencia, el ADN son 2 hélices y lo que es el ARN es una sola hélice. ¿De acuerdo? Entonces, cuando son 2 hélices, se va a llamar bicatenario. ¿De acuerdo? Y cuando son solo una sola hélice, se llama monocateriano. ¿De acuerdo? Entonces, monocateriano, bicateriano. Pi de 2, mono de 1. Entonces, primera diferencia. ¿De acuerdo? La otra diferencia que vamos a encontrar es que en lo que es el ARN va a estar presente el oxígeno para poder trabajar y en el ADN no hay oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces llevamos la segunda diferencia. En el ADN no va a haber oxígeno y en el ARN sí va a haber oxígeno. ¿No? Sí, oxígeno, ¿de acuerdo? Otra de las diferencias va a ser que aquí vamos a utilizar tiamina.
tianina, perdón. Y de este lado vamos a encontrar uracilo. En el ADN encontramos tianina y en el ARN encontramos uracilos. Es otra de las diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a encontrar aquí uracilos y aquí tianina, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Espero yo que no. ¿De acuerdo? Si no, ya saben, pueden escribirme en los comentarios de clase, pueden escribirme por Hanox y con gusto les aclararé la duda. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar. Ahora, estas son las diferencias. Ahora, en este sentido, lo que es el ADN está compuesto por los 4 bases nitrogenadas que ya conocemos, que es la tianina, la guanina, la tiamina, la guanina, permítanme tantito, la tiamina, la guanina, la citosina y la adenina, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar esos 4 elementos. Les repito otra vez, vamos a encontrar que en el ADN vamos a tener 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, timina y citosina. Y de este lado en el ARN vamos a encontrar igual lo que es la adenina, la guanina, la citosina, y lo único que cambia es que aquí va a haber uracilos, ¿de acuerdo? Aquí hay uracilo. Esa es la diferencia. Bueno. Y lo que mencionábamos, en el ADN solamente hay uno y en el ARN vamos a encontrar 4 tipos diferentes de ARN. Cada uno cumple una función diferente. Vamos a encontrar el ARN nuclear, el ARN mensajero, el ARN ribosómico y lo que es el ARN de transferencia. ¿De acuerdo? Cada uno cumple una función específica para poder formar proteínas. Entonces la función principal del ARN va a ser formar proteínas. Lo primero es que el ARN nuclear sale del núcleo, por eso se llama nuclear. El ARN nuclear sale del núcleo, ¿de acuerdo? Cuando sale el ARN del núcleo, este ARN nuclear va a viajar y va a transformarse en ARN mensajero. Este ARN mensajero va a llegar a lo que es el citoplasma. El citoplasma es el líquido dentro de la célula, ¿de acuerdo? Y cuando llega al citoplasma celular, se va a unir con los ribosomas. Cuando se une a los ribosomas, forma lo que es el ARN ribosómico, ¿de acuerdo? Entonces el ARN mensajero se transforma en ARN ribosómico. Cuando forma el ARN ribosómico, se fusiona a lo que es el ARN de transferencia. Se unen y al momento de unirse generan lo que son las proteínas. Esto lo hacen por medio de los aminoácidos, ¿de acuerdo? Los aminoácidos es la parte más pequeña. Cuando unes muchos aminoácidos generas una proteína. Va de nuevo, se los vuelvo a explicar. Paso 1. El ARN nuclear que está dentro del núcleo sale, se transforma en ARN mensajero, viaja hacia el citoplasma. El citoplasma es la parte líquida de la célula. Llega hasta los ribosomas y se une a los ribosomas. Entonces el ARN mensajero se transforma en ARN ribosómico. Este ARN ribosómico se une a lo que es el ARN de transferencia, y al unirse ARN de transferencia y ARN ribosómico, tienen la capacidad de poder unir a los aminoácidos, y al unirlos genera proteínas, ¿de acuerdo? Esto es lo más importante. En su guía van a poder encontrar que el ARN mensajero hace la síntesis de las proteínas. Esto se refiere a que saca el mensaje del núcleo, es decir, saca la información del núcleo de cómo hacer proteínas y lo lleva hacia el citoplasma en lo que es el ARN ribosómico, y ya lo lleva para allá y le enseña cómo hacer al ARN ribosómico cómo hacer proteínas. Esto lo va a hacer pues, uniendo lo que es el ARN de transferencia, y una vez que le enseñan cómo hacerlo, ya puede generar proteínas, ¿de acuerdo? De esa manera funciona la producción de proteínas. No, espero que no tengan ninguna duda. De todas maneras, cualquier duda que tengan, ya saben, estoy aquí para aclarárselas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el resumen de la clase de hoy. Vamos a borrar esto.
Bueno, les abro una nueva página mejor. Este igual se los voy a dejar en la clase si les es útil. ¿De acuerdo? Y vamos a guardarlo. Ya está guardado. Y vamos a hacer el resumen de la clase del día de hoy con un nuevo documento. No. Entonces, igual vamos a hacerlo más grande. Primero vimos que el ARN sale del ADN, ¿de acuerdo? El ARN sale del ADN. Vimos las diferencias entre uno y el otro. El ARN es de una sola hélice. A esto lo vamos a llamar como monocateriano. Monocateriano, porque es de una sola hélice. Vimos que el ARN vamos a utilizar oxígeno y en el ADN, ¿no? Presente el oxígeno. ¿De acuerdo? Vimos que el ARN, sus bases nitrogenadas van a ser la guanina, ¿de acuerdo? Va a ser la guanina. Déjense lo escribo. No dejen pongo completo. Sus bases nitrogenadas son la guanina, ¿de acuerdo? Adenina, ¿de acuerdo? Citosina. Y la diferencia va a estar citosina. Y la diferencia va a estar sí. La diferencia va a estar en que este va a tener algo que se llama uracilo. ¿De acuerdo? Uracilo. Y en el ADN, se lo pongo entre paréntesis, en el ADN, vamos a encontrar lo que es la timina. ¿De acuerdo? En el ADN encontramos lo que es la timina. Esas van a ser sus principales diferencias, ¿de acuerdo? Entre lo que es el ARN y lo que es el ADN, ¿de acuerdo? Y vamos a encontrar que vamos a tener ARN nuclear. Bueno, se escribe así, ARN. Y es ARN nuclear. ARN mensajero. ARN ribosómico, bueno, así aparece, ARN ribosómico y ARN de transferencia. ¿De acuerdo? Y vimos el proceso, vimos la función primero del ARN. La función del ARN, recuerden, es producir proteínas. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo acá arribita. El ARN hace proteínas. ¿De acuerdo? Esa es su función. Y vimos cómo lo hace, vimos que es un proceso. Y este proceso se da de la siguiente manera. El ARN nuclear
sale del núcleo, por eso es nuclear, ¿de acuerdo? Al salir se transforma en ARN mensajero y viaja por el citoplasma. Les mencionaba que el citoplasma es la parte líquida de la célula, adentro de la célula. Eso va a llegar, este ARN mensajero va a llegar a un lugar que se llaman ribosomas, y en el ribosoma va a entrar. Entonces llega a los ribosomas, y al entrar a los ribosomas se transforma en ARN ribosómico, ¿de acuerdo? Y cuando se transforma en ARN ribosómico, se une el ARN mensajero, el ARN de transferencia, perdón, ARN de transferencia, se unen, y al momento en que se unen, esto puede hacer que los aminoácidos se unan y formen proteínas, ¿de acuerdo? Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden que la función de las proteínas pues es algo muy importante porque nos ayuda a generar tejidos nuevos, también nos ayuda a formación de energía, entonces es un elemento de suma importancia para los seres vivos, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya sido grata la clase y que les haya quedado claro el tema. Ya saben, cualquier duda que tengan me pueden escribir y con mucho gusto les aclararé sus dudas, ¿de acuerdo? Que tengan una excelente noche. Gracias.